Cuando te introduces a cualquier medio, hablando de hobbies, carreras profesionales e incluso el entretenimiento que podemos encontrar en plataformas de YouTube, al pasar mucho tiempo en ciertos nichos, comienzas a reconocer diferentes nombres, ya sea por su talento en ciertas áreas, su personalidad divertida o a veces por el contrario, por ser un tanto polémicos en lo que dicen y hacen en sus diarios vivir. Cada nicho tiene esta clase de personas. Puedes ir a preguntarle a cualquier jugador de Genshin Impact quién es Jeffrey Epstein. Verás una expresión de incomodidad en sus rostros, pero en el fondo saben quién es. O bueno, era. El caso es que al introducirse a un mundillo de cualquier tema que te apasione de verdad, aparecerán nombres resaltados que si mencionas podrás reconocer como otras personas también podrán decir, hey, lo he oído o lo he escuchado. Y esto pasa también con cosas como estudios de renombre o productoras. Si no, pregúntale a un fan de Kimetsu no Yaiba qué hubiera pasado si su anime favorito no lo hubiera animado Estudio Fotable. Ah, aquí la cosa se pone divertida, ¿verdad? A donde voy con esto, y es que con el tiempo que le he dedicado a consumir anime, han aparecido varios nombres que han quedado arraigados en mi cuerpo, en mi alma. Y entre esos nombres uno de los que más me ha gustado por sus obras ha sido el señor Gen Urobuchi, el cual de por sí ha escrito uno de mis animes favoritos de casi toda la vida, Mahou Shoujo Madoka Mágica. Gen Urobuchi, para quien no lo sepa, destaca por la ya mencionada Madoka Mágica, por las novelas ligeras de Fate Zero y por el anime original Psycho Pass. Pero parece que el talento del señor Gen Urobuchi se encuentra un tanto estancado. Burbujas, película de Netflix estrenada en 2022, es una obra que es solo relevante por su animación. El guión donde participa el señor Gen Urobuchi es bastante lamentable. Tengo un video sobre esta película si gustan verlo. Y en el caso de Revenger, anime del que vengo a hablar esta semana, solo aumenta esa idea de que el talento de un increíble escritor se encuentra perdido en algún lado, probablemente estancado en su obra magna. Revenger es otro anime original que, como mencioné antes, está escrito por el señor Gen Urobuchi. Nos cuenta la historia de Kurima Raizo, un samurái de la época de Edo que es engañado por un superior y le hace creer que su suegro es un traficante de opio. Raizo toma la decisión de tomar la vida de su suegro, pero al enterarse de la verdad, Raizo termina contratado por un grupo de asesinos que únicamente buscan la venganza en nombre de aquellos que no tienen poder, grupo que se hace llamar los Revenger. Raizo asesina al hombre que lo engañó y, dispuesto a tomar su propia vida en frente de su prometida para limpiar la pena de haber matado a su suegro, descubre que ésta se le adelantó y no le queda de otra más que ver a la mujer que ama morir frente a sus ojos. Mi primera crítica fue el tema de un anime de época, en la era de Edo, justamente cuando la pólvora se estaba introduciendo lentamente a Japón, donde la historia es del protagonista buscando venganza, como la mayoría de animes de época. Si no eres de ver animes de época o animes de samuráis, te explico. Cada vez que sale un anime de samuráis que ocurre en el periodo donde Tokio era conocida como Edo, diría yo que el 80% del tiempo, ese tipo de anime termina contando una historia de venganza. La premisa de la venganza no está mal, y entiendo que en esa época era lo único que podía llegar a ocurrir, pero existen miles de ejemplos que logran innovar esta idea, como por ejemplo Samurai Champloo, o el popular manga Vagabond, y Gintama, que, bueno, el protagonista pelea con una espada de madera contra alienígenas. Literalmente se enfrenta a un tipo con una espada láser usando su espada de madera. Es increíble, es maravilloso. Vean Gintama, por favor. Luego el tema del grupo de asesinos es otro de los más quemados en el ámbito de animes de época. Y los personajes de Revenger, pues, terminan cayendo en el estereotipo de cómo identificar al protagonista de anime. Aunque me gusta su diseño de personajes, al final termina siendo solo eso. Unos dibujos muy bonitos, muy coloridos, pero carentes de absolutamente todo. De los 5 personajes solo llegamos a conocer bien al protagonista y un poco, pero muy poco de Neo, el personaje andrógeno de la temporada. Que aunque explican cosas del personaje de forma indirecta, el capítulo en general es supremamente extraño. Tal parece que Neo fue adoptado por Yuen Usui, el papucho de pelo azul,
líder de los Revenger, pero Neo fue criado en un circo de personas extrañas y su relación con el dueño de este circo era un tanto extraña. El capítulo en general parece que intenta contar algo, pero de verdad no logran contar nada. Neo se encuentra con el dueño del circo, este tipo maquillado como payaso que da muy mal rollo. Neo le dice al dueño del circo que si quiere puede acabar con su vida, pero este no puede, pero en cambio Neo sí que puede y le corta la cabeza. Da la sensación de que la obra intenta con mucho esfuerzo contar algo, pero falla completamente. Del resto no conocemos absolutamente nada, entonces ¿por qué contar algo de un solo personaje si no van a contar nada del resto? Yuen Usui, guapo, buen líder, talentoso para la artesanía, bueno con los niños y un devoto de la Virgen María. Tepa Murakami, el médico del grupo y podríamos llamarlo el inventor, el cual le da unas botas al protagonista Raizo que no me queda claro si son para patinar, para frenar o son solo lo que lo impulsa por el aire cuando grita como loca. El personaje parece que le va mucho a los esteroides porque primero se pone rojo y emana humo de su cuerpo al sacar su máxima fuerza, y segundo, el hijo de puta dispara arpones como si fueran flechas. Soji, un ludópata que usa cartas como sus armas predilectas, es el típico personaje que no está de acuerdo con el actuar del protagonista y el que siempre está cuestionando las decisiones de los demás. Parece que intentan darle esa importancia a sus dudas como miembro de los Revenger, pero como siempre se queda muy corto. Y eso es todo lo que conocemos de los otros personajes de los Revenger. Sí, visualmente se ven todos supremamente atractivos e interesantes, pero al final todos parecen personajes de relleno. De resto la obra se centra en la lucha de Kurima Raizo de destruir el opio que trajo el tipo que lo engañó en el primer capítulo, y cómo el resto de Revenger se debaten si ayudarlo de la manera correcta de consumar la venganza o deberían seguir del lado de la iglesia. La iglesia, que como bien lo dice su nombre, es una entidad religiosa que administra los trabajos que reciben los Revenger. Sí, la para nada sospechosa iglesia que le nació un árbol del culo y ahora parece estar metida en un bosque. ¿Cómo funciona la iglesia? ¿De dónde sale el sueldo de los asesinos de esta entidad? La filosofía que maneja esta organización es la de consumar la venganza de aquellos sin poder, pero se basan en el resentimiento de la persona que quiere buscar esta venganza. ¿Pero cómo hacen esto? Una mordedura marcada en una moneda de oro. Es difícil dejar una marca de mordedura en una moneda de oro, por lo que esta marca es la representación del rencor de esa persona, y es esto lo que determina si los Revenger deciden tomar el encargo o no. Y es con esta misma idea que aparecen después otro grupo de Revengers que son contratados por el malo malísimo de la historia para detener a los Revenger buenos que se están interponiendo en su emprendimiento de vender drogas en Japón. Este otro grupo recibe las monedas, pero estas son mordidas por monos. Esta parte me gusta mucho porque hace ese contrapeso al modus operandi de los protagonistas, los cuales solo aceptan trabajos de venganzas que demuestran resentimiento. Pero esperen, ¿de dónde viene este grupo de Revengers malos? Según la historia, tal parece la iglesia resultó ser medio corrupta y valió las monedas mordidas por los monos, aunque eso tampoco lo dejan muy claro. Y es aquí donde los protagonistas necesitan de una moneda con resentimiento para poder actuar, y es donde entra Liu, el personaje con más potencial de la obra, con unas motivaciones espectaculares, un hombre que viajó desde China para destruir el opio y proteger a su hermana y a su patria, cuya importancia en la obra termina siendo morir. Morir para ser él quien le dé la mordida a la moneda. Yuen, con la sospecha de que la iglesia estaba del lado del opio, va con cautela y ofrece la moneda de Liu, con el objetivo de descubrir si la iglesia realmente era corrupta o los estaba poniendo a prueba. Esto, reitero, es otra cosa que nunca dejaré en claro. Entonces viene el momento decisivo. Los dos grupos de Revenger se tienen que enfrentar en una batalla decisiva, y como la batalla más épica se aproxima lentamente, tenemos que hacer una toma de los personajes caminando juntos en la noche, como si fueran héroes de la justicia y no un grupo de asesinos psicópatas. Y llegados al final, llegada la batalla, pues Yuen y Neo fueron por el malo malísimo, donde tuvieron que pelear con varios NPCs y un tigre. Sí, un tigrito. Por el otro lado, en la isla donde escondían todo el opio por el que se estuvieron intentando matar durante 12 capítulos, tenemos un 3 vs 4.
y después de 5 rápidos y aburridísimos minutos, la épica batalla llega a su fin. Uno de los Revengers malos era un francotirador que nunca esperó que le cayera un arpón del cielo. El protagonista de Apare Ranma, que usaba unos extraños boomerangs que violaban varias leyes de la física, muere porque le desviaron medio milímetro una de sus armas raras y murió por su propia arma. El Fanboy Edgy, que literalmente no hace nada en la batalla, o sea, literalmente nada, o sea, ya, no participó en absolutamente nada. Y el líder de este grupo de Revengers, el cual prometió una épica batalla de espadachines contra Raizo, pero que termina huyendo, cruza un puente y lo destruye, dándole esa falsa sensación de victoria, pero Raizo dijo: ¡botas propulsoras! Y con su extraño grito de batalla terminó con la vida del villano. Hay muchas cosas que al final no quedan claras. Al final el resto de los Revengers siguen con sus vidas y Raizo, a quien durante toda la serie se le sugirió buscar un trabajo que funcionara como coartada, como una segunda fuente de ingresos o, llegado el momento, un escape de su vida como asesino. Durante el pasar de los capítulos y por mera casualidad descubren que Raizo tiene un talento para el dibujo. De sus manos de asesino salen bellos retratos de una mujer triste. Raizo no logra sacar de su mente a su difunta prometida y la representa en sus dibujos. Yuen incita a Raizo a que deje a los Revengers y se convierta en artista, una decisión que solo decide tomar al final de la serie después de destruir el opio. Pasa un tiempo y los personajes de relleno siguen siendo, pues, eso, relleno. La iglesia sigue operando como siempre y, pasado un tiempo, mientras daba un paseo, Kurima Raizo es apuñalado por el Fanboy Edgy. Mientras da una amable sonrisa, se recuesta en el lugar donde fue rescatado por primera vez por Yuen y de esta forma fallece. Aplaudo el trabajo realizado con el parco protagonista, pese a que sigo dubitativo sobre el por qué no decidió quitarse la vida al ver a su prometida muerta. Y de resto la obra es mediocre. Parece que intentan contar muchas cosas más allá de la historia de unos simples y toscos asesinos, pero fallan de forma estrepitosa. Muestran personajes que son atractivos únicamente por fuera, pero que son completamente huecos. Intentan mostrar cosas supremamente interesantes o giros de guiones enrevesados, pero que son huecos también, que no aportan absolutamente nada a la trama, simplemente dan puntos en la crueldad de la obra, pero no sirven de nada en esencia. Como por ejemplo que al final nos enteramos que la prometida de Raizo mordió una moneda pidiendo que mataran a Raizo. Y nosotros nos enteramos porque Yuen lo cuenta. Yuen es el que recibe esta moneda, pero esa escena, esa historia, ese suceso con la esposa / prometida de Raizo no aporta nada a la historia. No aporta absolutamente nada. Revenger llega a su final sin destacar en absolutamente nada, ocupando un espacio más en el bote basura de los animes de temporada. Y para terminar a hablar sobre Gen Urobuchi, pues reitero, va en una racha que yo llamaría bastante mala, y aunque ahora mismo está trabajando en una película spin-off de Mahou Shoujo Madoka Mágica, me da la sensación de que su talento o su interés están estancados en su obra magna. Y es bastante triste ver que un talentoso escritor se estanque solo de esta forma.